So we will be continuing our Roman study with lesson number 17. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos en lección número 17. As we look at chapter 5 and examine the righteousness of God received. Vamos a ver capítulo 5 y la justicia de Dios recibida. And as we learn about the provider of our justification, which is Jesus Christ. Y vamos a aprender más del proveedor de nuestra salvación, es decir, Jesucristo. Now, in the 1950s, the United States entered into an armed conflict in what is now known as the Vietnam War. En la década de 1950, los Estados Unidos entró en un conflicto armado que se llama la Guerra de Vietnam. And like all wars, this was a long, costly conflict. Y esta guerra fue un conflicto largo y costoso. In fact, this pitted the North Vietnam and its allies Y los aliados del norte de Vietnam y el sur fueron batallando. against South Vietnam and its principal ally, which was the United States of America. Bueno, el norte estaba batallando contra el sur y su aliado principal, los Estados Unidos. And this war lasted nearly 20 years. Esta guerra duró casi 20 años. And more than 3 million people were killed in the Vietnam War. Y más de 3 millones de personas fueron matados durante esta guerra. And more than half of those were Vietnamese civilians. Más de la mitad de las personas asesinadas eran vietnamitas civiles. Now, the decision to enter into this conflict was made by the leaders of the United States. La decisión de entrar en este conflicto fue tomado por los líderes de los Estados Unidos. And ultimately, these decisions come at the direction of the principal elected leader, which in our case is the president. Y en última instancia, la decisión es del presidente. And so one person making a decision that affects millions of people. Entonces, una persona toma una decisión que afecta a millones de personas. In fact, the ramifications of that war are still being felt by many to this very day right now. De hecho, las consecuencias de esta guerra todavía sentimos hasta este día. Now, I was too young to be drafted into that war, but my brother was called to serve. Yo era demasiado joven para ser reclutado a esta guerra, pero mi hermano menor sirvió en la guerra. And it's sobering to think that the decision of one can affect so many people. Y es algo muy serio pensar que la decisión de una persona puede afectar tantas personas. And in this case, the effects were negative. Y en este caso, los efectos fueron negativos. Now, there are those that make decisions that have a positive effect on people. Por otro lado, hay decisiones que tienen un efecto positivo. In fact, I'm sure you're familiar with the story of Noah and the ark, Me imagino que todos ustedes conocen la historia de Noé y el arca, where God looked at the world and it was full of wickedness and evil. donde Dios vio el mundo y estaba llena de maldad y cosas terribles. And he warned Noah that he was going to destroy the earth by flood. Y él advirtió a Noé que iba a destruir el mundo con un diluvio. And so he told Noah to build an ark. Entonces él instruyó a Noé que debe construir un arca. And in Hebrews chapter 11, verse 7, Y en Hebreos 11:7, in what's known as the Hall of Fame of Faith chapter, lo que llamamos el pasaje de los héroes de la fe, we see this written about Noah. vemos esta de Noé. Whoops. Hold on, sorry, Gina. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Now, notice, because of the faithful decision of Noah, Noten que debido de la decisión fiel de Noé, who moved with godly fear,
que estaba conmovido con un temor reverente, he prepared an ark and saved his household. él construyó un arca y salvó toda su familia. And I might add, not only did he save his household, Y no solo salvó su familia, but he saved the whole entire human race physically. sino también él salvó toda la raza humana físicamente. As every human being died in the flood except Noah and his family. Porque cada ser humano murió en el diluvio, menos Noé y su familia. And his good decision also preserved the line of the Redeemer. Y su decisión buena también guardó el linaje del Redentor. Which would ensure the salvation of all mankind would be available. Y por eso el linaje estaría salvado. Ultimately through the death of his son Jesus Christ, or ultimately through this Jesus Christ. Por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. So here's my point, Aquí es mi punto. that the decision of one can have an effect on many. Que la decisión de una sola persona puede afectar a muchas personas. And that's exactly what we're going to see in our study tonight. Y este es exactamente lo que vamos a ver en nuestro estudio esta noche. So we'll have you open your Bibles to Romans chapter 5. Entonces, por favor, abran sus Biblias a Romanos 5. Romanos capítulo 5. And we'll have our reader read verses 12 through 21. Y la persona haciendo la lectura va a leer Romanos 5, 12 a 21. And then we'll begin to break down this passage to see exactly what it says. Y vamos a estudiar el pasaje más de cerca. Romanos 5, 12 a 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Well, now that we got our reader warmed up, Ahora que la lectura ha tenido su oportunidad para we'll begin practicar, to break this down now and really see what Paul's trying to say here. vamos a examinarlo de cerca para ver qué está tratando de decir Pablo.
So first, let's make some general observations about this passage. Primero, vamos a hacer algunas observaciones There del are some pasaje. key words that we want to take note of here. Hay algunas palabras claves que queremos notar. In fact, key word number 1. Palabra clave número 1. Por tanto, nos dice que Pablo va a resumir o concluir esta sección de la justificación. Now, this is a hinge word. Esta es una palabra que conecta otra palabra. Yeah, or a connector. It connects with what was said in the past with what we're about to see right here in the future. Conecta las cosas que Pablo dijo en el pasado con lo que vamos a ver en el futuro. So what have we seen in the past? Entonces, ¿qué hemos visto? Well, in the first 3 chapters of Romans, En los primeros 3 capítulos de Romanos, Paul laid out the righteousness of God required. ha hablado de la justicia de Dios requerida. And ultimately that no one is able to live up to God's perfect standard. Y en el fin, nadie puede vivir hacia el estándar perfecto de Dios. Therefore, the whole world is guilty before God. Por lo tanto, todo el mundo es culpable delante de Dios, As ante the- Dios. as apart from Jesus Christ, there is no access to God. Porque aparte de Jesucristo no tenemos acceso a Dios. But as God lays out the righteousness required to be accepted to Him, Pero cuando vemos la justicia que Dios requiere para ser aceptado por Él, God provides the requirement needed, vemos que Dios ha provisto lo que necesitamos. which comes through His Son, Jesus Christ. Y podemos obtener esto por medio de su Hijo Jesucristo. And so we looked at the righteousness of God received in Romans chapters 3 through 5. Vimos la justicia de Dios, la justicia recibida en Romanos 3, 21 a 5:21. In fact, first we saw the explanation of justification. Primero vimos la explicación de la justificación. Now remember, justification means to be declared righteous. Recuerden que justificación significa ser declarado justo. And when a person places their faith in Jesus Christ Y cuando una persona pone su fe en Jesucristo and in Jesus Christ y alone, en Jesucristo solamente, God then declares them Dios righteous. entonces los declara justos. And also, Paul goes on, went to give us an illustration in chapter 4, Y en capítulo 4, Pablo nos dio una ilustración. and he used Abraham. Y él usó la ilustración de Abraham. As Abraham was saved apart from works, Porque Abraham fue salvo aparte de las obras. as he believed and it was accounted to him for Porque righteousness. él creó y fue contado para justicia. And then we saw the results of justification. También vimos los resultados de la justificación. In fact, this portion of scripture right here, Romans 5, 1 through 11, Esta escritura aquí, Romanos 5, 1 a 11, lays out all the blessings that we have because of justification. nos demuestra todas las bendiciones que tenemos debido a la It's a justificación. wonderful and very encouraging section of Es una Romans. sección maravillosa y nos da mucho ánimo leer esta parte. And the reason we have all those Y la blessings razón por la cual tenemos estas bendiciones is because of the provider Es- of justification, por el proveedor de la justificación, which is Jesus o Christ. sea, Jesucristo. So that's a key word, therefore. Entonces, esta es una palabra clave. Key word number 2. Por tanto, palabra clave número 2. Uno, tiene la idea o lleva la idea de la exclusividad, unicidad de la identificación. Now, okay, yeah. This word appears 12 times in our passage. Vemos esta palabra, how many times? 12 times. 12 veces en nuestro pasaje. And it refers to one man, either Jesus Christ or Adam, Y se refiere a un hombre, o a Adán, o a Jesucristo, or it will refer to one offense, which is Adam's sin. o una transgresión, o es el pecado de Adán. But one of the key concepts in this passage Pero uno de los conceptos claves de este pasaje is that one act, whether Adam's sin or Christ's work, es que un acto, o sea, de Adán o la obra de Jesús, had an effect on all mankind. tenía un efecto por toda la humanidad. So another key word. Otra palabra clave, el reino, comunica el concepto de reinar como un rey. El reino comunica el concepto de reinar como un rey. And so we have 4 kings mentioned in our passage. Vemos 4 reyes mencionados en nuestro pasaje. We have King Death, La muerte, el rey muerte, or King Believer, el rey
creyente, also King Sin, el rey pecado and King Grace. y el rey la gracia. And remember, this communicates the concept of ruling. Recuerden que esta está comunicando el concepto de reinar. And we'll see these in our passages. Y vamos a ver esto en nuestros pasajes esta noche. Another couple of key words here. Otras palabras claves. Mucho más indica que en Cristo hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido en Adán. Indica que en Cristo hemos ganado mucho más de lo que hemos perdido en Adán. Now, these words are used 7 times in the book of Romans, Mucho más es usada 7 veces en el libro de Romanos and 3 times right here in our passage. y 3 veces en este pasaje. And it tells us that we've gained much more in Jesus Christ Y este nos dice que hemos ganado mucho más en Jesucristo than that we ever had in Adam. que lo hemos perdido en Adán. Keyword number 5. Palabra clave número 5. La gracia. La gracia habla del favor inmerecido de Dios y nos da las razones por que el pecador puede recibir mucho más. Now, grace appears 5 times in this passage. Vemos la gracia 5 veces en este pasaje. And also, there's another word Y otra palabra that's related to grace, que se relaciona a la gracia and it's the word gift. y es la palabra don. We'll also see that in our passage. Y vamos a ver esto en nuestro pasaje también. And so, those are just some key words in the passage we Entonces, wanted to highlight. Estas son algunas palabras claves en nuestro pasaje que queremos destacar. But we also want to grasp a key idea. Pero queremos entender una idea clave. Hay una idea clave a reconocer. 1. Este pasaje expresa un contraste y comparación entre Adán y Cristo, tanto en la condenación como en la justificación. Este pasaje expresa un contraste y comparación entre Adán y Cristo, tanto en la condenación como en la justificación. So we're going to see both contrast and comparison in this passage. Vamos a ver un contraste y una comparación en este pasaje. And there's also a flow through this passage. También este pasaje fluye en cierta manera. 2. Este pasaje cambia de lo peor a lo mejor, empezando con Adán y terminando con Jesucristo, nuestro Señor. Este pasaje cambia de lo peor a lo mejor, empezando con Adán y terminando con Jesucristo, nuestro Señor. See, the central idea is that Adam's one act of disobedience Porque la idea central es que un acto de desobediencia de Adán, resulted in sin, death, and condemnation for all mankind. debido de esto, el resultado fue la condenación por toda la humanidad. Likewise, Christ's one act of obedience En la misma manera, el acto de obediencia de Jesucristo, resulted in righteousness, life, and justification for all mankind. con esto vemos la justificación, la justicia, righteousness, Yeah. Righteousness, life, and justification for vida all y mankind. justificación por toda la humanidad. In fact, Paul's going to say in essence here Porque Pablo va a decir, en esencia, that everything comes down to what we'll call 2 federal heads que lo que tenemos es 2 cabezas federales and our identification with them. y nuestra identificación con ellos. In fact, to show you this concept, let's look at 1 Corinthians 15. Para ver este concepto, vamos a ver 1 de Corintios 15. In fact, we have the most definitive passage of the gospel in 1 Corinthians 15. En 1 Corintios 15 tenemos el pasaje más definido And we'll en la read, Biblia que habla del Evangelio. and we'll read verses 3 and 4. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. See, the good news is that the second member of the Godhead became a man. Las buenas noticias son que el segundo miembro de la Trinidad se hizo hombre. And ultimately died on the cross for our sins. Y al final, Él murió en la cruz por nuestros pecados. And God raised him from the dead on the 3rd day Y Dios lo resucitó de entre los muertos en el tercer día, as proof that he accepted Christ's payment.
Y esta fue la prueba que él había aceptado la paga de Jesucristo. But this one act of Jesus Christ Pero este solo acto in, de pay- Jesucristo, in paying for all sins cuando él pagó por todos los pecados, shows us this idea of this federal head. nos demuestra esta idea de una cabeza federal. What Paul goes on to say later here in 1 Corinthians. Pablo continúa diciendo en 1 de Corintios 15, 22. El 1 de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. So notice we have two terms. We have in Adam Noten aquí tenemos dos términos, en Adán and in Christ. y en Cristo. See, God views you as in one or the other. Porque Dios nos ve en uno o el otro. You're either identified with the first man in the human race, Adam, O somos identificados con la primera persona de la raza humana, Adán, or you're identified with the Jesus Christ. o hemos sido identificados con Jesucristo. Now, we all begin in Adam, Todos comenzamos en Adán, but through the work of Jesus Christ, pero por medio de la obra de Jesucristo, and when one places their faith in Jesus Christ, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, they are transferred from being in Adam to being in Jesus Christ. hemos sido trasladados de estar en Adán y ahora estamos en Cristo. And so if you have placed your faith in Jesus Christ, Si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, your position or your identification is that of in Christ. ahora nuestra posición es somos en Cristo. And this is what Paul is going to explain in chapter 5 here. Y esto es lo que Pablo va a explicar en Romanos 5. So let's begin now to sort of break down these verses here. Vamos a ver más de cerca estos versículos. And again, we start with the problems through Adam. Empezamos con los problemas. Los problemas vinieron por medio de Adán. Now let's read chapter 5, verse 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. So how did sin enter the human race? ¿Cómo entró el pecado en la raza humana? Well, we know from Scripture that sin entered the angelic race Sabemos por medio de la Escritura que el pecado entró en la raza angélica through Lucifer, who rebelled against God. por medio de Lucifer, quien rebeló contra Dios. In fact, Lucifer at one time said, you know what, I'm taking over, God. Y él dijo en efecto, muévete Dios, yo voy a tomar el mando ahora. And he said, I want to be like the Most High. Él dijo, yo quiero ser como el Altísimo, I want everyone to worship me. yo quiero que todos me adoren. And he made several statements, we see in Isaiah chapter Y 14. él hizo varias declaraciones que vemos en Isaías. And so he decided to rebel against God, Entonces él decidió rebelar contra Dios. and he took 1/3 of the angels with him. Y él tomó un tercer de los ángeles con él. And also, God, who is holy, has no choice but to judge rebellion. Y Dios, quien es santo, no tiene otra opción. Él necesita juzgar And in la rebelión y el pecado. And in this case, he judged Lucifer, Y en este caso, él juzgó a Lucifer who is now the adversary of God. y él ahora es el adversario de Dios. And that was a one-time decision that had permanent ramifications. Y esta decisión de Lucifer era algo de una sola vez, pero que tenía ramificación permanente. As the grace that's available to you and I is not available to Satan and his fallen angels no longer. Y la decisión de Dios a darnos gracia está solamente disponible a nosotros y no está disponible a Satanás y sus ángeles. Now, Satan, he's in the kingdom building business also. Ahora, Satanás, a él le gusta mucho construir reinos. And he was able to talk 1/3 of the angels into going with him. Y fue posible para él persuadir un tercer de los ángeles a salir con él. But that wasn't enough for him. Pero esto no fue suficiente para él. And so Satan went down into the Garden of Eden. Entonces él descendió en el huerto de Adán. And he Edén. tempted Eve to rebel against God. Y él tentó a Eva a rebelar contra Dios.
And Genesis 3 records how Eve was deceived, Y Génesis 3 nos dice que Eva fue engañada. and she ate of the forbidden Y fruit. ella comió del fruto del jardín. And then she gave it to Adam. Y ella se lo dio a Adán. And Adam willfully disobeyed God. Y Adán desobedeció a Dios voluntariamente. And also ate of the fruit. También comió del fruto And this is what we call the fall of prohibido. man. Y esta se llama el caída del hombre. And what was the result of that? ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? La presencia, los problemas vinieron por medio de Adán. Uno, la presencia del pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre cuyo nombre era Adán. And so this is how sin entered the human race. Entonces, este es como el pecado entró en la raza humana. Now, there are those who deny the historical reality of Genesis chapter 3. Hay ciertas personas que niegan que la Génesis 3 es una historia verdadera. In fact, they deny the whole Genesis account of creation. De hecho, ellos niegan también toda la historia de la creación en la Biblia. And they say that somehow we're the product of random chance. Y ellos dicen que nosotros somos el producto de algo al azar, algo que es por casualidad. And random processes that happened over millions and billions of years. Y procesos al azar que sucedieron durante millones de años. It's what we call the theory of evolution. Esto es lo que llamamos la teoría de la In evolución. fact, this is the predominant teaching in the schools of the United States. De hecho, esta es la enseñanza principal en las escuelas de los Estados Unidos. From the time the kids are little all the way up through universities. Desde el tiempo que los niños son pequeños hasta la universidad. They are taught the theory of evolution. Ellos reciben esta enseñanza de la evolución. And yet that's not what God says at all. Pero esto no es lo que Dios God says that we're dice. created in the image of God. Dios declara que hemos sido creados en la imagen de Dios. And Adam was created in the image of God. Y Adán fue creado en la imagen de Dios. But he chose to rebel against God. Pero él decidió rebelar contra Dios. And the result was that sin entered the world. Y el resultado es que el pecado entró en el mundo. See, Paul believed Genesis 3. Pablo creyó en Génesis 3. So what is the problem with the human race? Entonces, ¿cuál es el problema con la raza humana? See, people tend to look outward rather than inward for the problem. Es una tendencia tratar de examinar cosas externas para el problema en lugar de cosas internas. In fact, one of the predominant thinkings right now in the United States of America De hecho, una de las maneras de pensar predominantes en los Estados Unidos ahora is that the problems of the world are due to some type of disorder or some type of disease. es que todos los problemas del mundo vienen por causa de un desorden o una enfermedad. In fact, we see this all the time as a line of defense in our court systems. En nuestros cortes vemos esta manera de pensar como una línea de defensa todo el tiempo. They'll say, I can't be held accountable because of, and they'll lay out some defense. Y ellos dicen, no necesito dar cuenta debido de que, y dan un tipo de defensa. Now, and I'm not saying that there's not individuals who do have disorders and diseases, Y no estoy tratando de decir que no hay personas que no tienen un desorden, ciertos problemas o enfermedades, but in many cases it's probably just sin. pero en muchos casos podemos decir es principalmente el pecado. And so we see no personal accountability these days. Entonces vemos que personas no necesitan dar cuenta so- en estos días. And so the Bible comes along and says the root problem of the world is sin. Pero la Biblia dice que el problema en el raíz es el pecado. And the reality is Adam sinned, we're born sinners, and we all choose to sin. Y la realidad es que Adán pecó, todos nosotros somos pecadores y decidimos pecar. And unless you address the problem of sin, Y a menos que hablamos de este problema del pecado, you will only be addressing the symptom.
solamente entonces vamos a tratar con los síntomas right, and not the root problem. y no con el raíz del problema. See, man needs salvation. Porque el hombre necesita salvación. Man needs El regeneration. hombre necesita regeneración. And the human approach to our problems is to deal with the symptom. Y la solución humana para todos los problemas es tratar con los síntomas Rather than the problem of sin. en lugar del problema, del raíz del And so, problema. and the Bible goes right to the source. Entonces, podemos ver que la Biblia siempre habla de la fuente del problema, Now, as we go back to Romans chapter 5 here, o el raíz. Regresando a Romanos 5, I want you to notice the word sin here. quiero que ustedes noten la palabra el pecado. Because not only do we have the presence of sin in the world, Porque no solamente tenemos la presencia del pecado en el mundo, but we also have the property of sin. sino también tenemos la característica del pecado. La característica del pecado. El pecado, amartía, significa fallar al blanco. El pecado, amartía, en el griego, significa fallar al blanco. Yeah, so the Greek word amartia means to miss the mark. La palabra griega, amartía, significa fallar al blanco. In fact, a good way to illustrate this is a bullseye. Una buena manera para ilustrar eso es un blanco. Now, you could be the best archer in the world, Es posible que uno puede, no sé la palabra, pero trabajar con flechas en la mejor manera en el mundo, or you could be the worst archer in the world. o puede ser el peor persona para ponerla en el blanco. In either case, you are not going to be able to hit that bullseye every time. Pero en cada caso no va a ponerlo en el centro cada vez. In the same essence, you could be a very moral person. Y también uno puede ser una persona muy moral You could be a very religious person. o una persona muy religiosa. But you are not going to be able to live up to God's perfect standard every time. Pero no es posible vivir al estándar perfecto de Dios cada vez. Now, there's another word we find for sin in chapter 5 here. Hay otra palabra para el pecado que encontramos en versículo 15. Read verse 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. And so the word transgression here, Entonces vemos esta palabra, la transgresión. it's the Greek word paraptoma. Es la palabra griega paraptoma. And it means really to deviate from the right road Y lo que significa es or the right path. desviarse del camino correcto. And so we've not only missed the mark, Entonces, no hemos solamente fallado al blanco, but we've also deviated from the right path. pero también nos hemos desviado del camino correcto. In fact, Isaiah penned these or scripted these words many, many years ago. De hecho, Isaías dijo esto muchos años atrás. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos decaríamos como ovejas, cada cual se camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Now, is all human imperfection sin? ¿Toda la imperfección humana es pecado? Now, are humans imperfect? ¿Los seres humanos son imperfectos? Sure, yeah, they are. Sí, por supuesto. In fact, you may sing off key, Es posible que uno no puede cantar bien, or you may have impaired vision like I do. uno no puede ver muy bien como yo. You may not be able to kick a soccer ball very Es well. posible que no pueda jugar fútbol muy bien, Yeah, but not all human imperfection is sin. pero no toda la imperfección humana es pecado. And although sin is a human imperfection as a result of the fall, Aunque el pecado es un resultado de la imperfección humana debido a la caída del hombre. Now, what is the penalty for sin? ¿Cuál es la pena o penalidad por el pecado? We see the penalty for sin is death. Vemos que la pena del pecado es la muerte.
We see that word 2 times. Whoops. Lo vemos 2 veces aquí, 2 times here in verse 12. 2 veces en versículo 12. And so we've seen the presence and the property of sin. Entonces, hemos visto la presencia y las características del pecado. And what is the penalty of sin? ¿Y cuál es la pena del pecado? La pena del pecado, el resultado del acto de Adán, de su rebelión y desobediencia, fue la muerte. La pena del pecado fue la muerte. See, sin and death always go together. El pecado y la muerte siempre están juntos. Now, when the Bible speaks of death, Cuando la Biblia habla de la muerte, it always refers to separation. siempre se refiere a la separación. You need to understand that. Necesitamos entender esto. Death in the Bible always means some type of separation. La muerte en la Biblia siempre se refiere a algún tipo de separación. Now, Adam's sin caused spiritual death to happen immediately. El pecado de Adán, el resultado fue que había una muerte espiritual de inmediato. When Adam sinned, he was separated from his relationship with God. Cuando Adán pecó, él fue separado de su relación con Dios. And when he eventually died Y physically, cuando él murió finalmente, físicamente, his soul and his spirit were separated from his body. su alma y espíritu fueron separados de su cuerpo. And that's what happens when somebody dies. Y esto es lo que pasa cuando a una persona When, muere. when somebody dies physically in a Cuando- state of spiritual death, Cuando alguien muere físicamente en un estado de spiritual death, de Yeah. muerte espiritual, they enter an eternal death or separation from God for all eternity. ellos están separados de Dios por toda la eternidad, entrando en una muerte espiritual. In fact, that's why Jesus Christ had to die, Por eso Jesucristo murió. to take our penalty, Él tomó nuestra pena. to take our punishment. Él tomó nuestro castigo. In fact, we sing a song here with our young people. Nosotros tenemos una canción con called- los jóvenes aquí It's called en Born to nuestra Die, iglesia y este se llama Nacido para morir. as Jesus was born to die. Porque Jesucristo nació para morir. Now, was this forewarned? Is Ah, ah, that what that says? why was it? Okay. ¿Por qué fueron advertidos? Adam was warned about this consequence. Adán fue advertido de esta consecuencia. In fact, we'll read Genesis chapter 2, verses 16 and 17. Vamos a leer Génesis 2, 16 a 17. Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. See, God told Adam, in the day that he eats of this fruit, Dios dijo a Adán, el día que comieres del árbol de la ciencia del bien y el mal, this fruit from the tree of the knowledge of good and evil, este fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, he in effect was saying, dying, you shall die. él estaba diciendo, en efecto, muriendo vas a morir. It means dying spiritually. Esto significa que él iba a morir espiritualmente One day you will die physically. y después iba a morir físicamente. In fact, that's why Christ had to die, Esta es la razón por qué Cristo murió, both spiritually and physically. espiritualmente y físicamente. In fact, death was foreign to God's original creation. De hecho, la muerte fue algo ajeno de la creación original de Dios. And after Adam and Eve sinned, God sent them out of the garden. Y después de que Adán y Eva pecaron, Dios los echó fuera del jardín. Because in that garden was a tree of life. Porque en el huerto también ellos tenían el árbol de la vida. And if they would have eaten of the tree of life, Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida, they would have lived forever as sinners. ellos habrían vivido eternamente como pecadores. But God in His grace was not going to allow that. Pero Dios en su gracia no lo permitió. And so He sent them out of the garden. Y por eso Él los puso fuera del huerto. Now, what if Adam, well, you can read that, Adam hadn't sinned? ¿Qué hubiera pasado si Adán nunca hubiera pecado? You know, he would have lived forever in perfect fellowship with God. Él hubiera vivido
siempre en una comunión perfecta con Dios. Now, did God know that Adam would sin? Pero Dios sabía que Adán pecaría en el futuro. Yes, he knows everything. Sí, por supuesto, Él sabe todo. Now, did God decree or order that Adam would sin? Pero fue un decreto, un mandato de Dios que Adán pecara. No, he did not. No, God did not make Adam sin. no, Dios no fue la causa. Now, God's omniscient, and he knew what Adam was going to do. Pero en su omnisciencia, Él sabía que Adán iba a hacer. And yet he still held Adam responsible for his choice. Pero Adán todavía fue responsable en los ojos de Dios por la decisión que él tomó. And that's why God always knows what we're going to do, Y en la misma manera, Dios siempre sabe lo que nosotros vamos a hacer. and yet he still holds us responsible for our choices. Pero todavía necesitamos dar cuenta para las decisiones que tomamos. And so the point of this passage here Entonces, el punto de este pasaje aquí is that Adam, as a representative of the entire human race, es que Adán, como representante de toda la raza humana, when he sinned, cuando él pecó, the whole human race is viewed as having sinned. toda la raza humana está considerada como hemos pecado con él. In fact, Adam's one decision Entonces, una decisión de Adán had far-reaching and eternal tenía consequences. consecuencias de largo plazo y que fueron muy significativos. Right? One man's act, El hecho de un acto de un hombre many affected. y muchas personas fueron afectadas. Now, what was the result of death here? ¿Cuál fue el resultado de la muerte aquí? You want to read verse 12 again? Versículo 12. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. So here we see the permeation of sin. Entonces aquí vemos la extensión del pecado. La extensión del pecado y la muerte es enfatizado por las palabras todos pecaron. So the permeation of sin and death is universal. Entonces la extensión del pecado y la muerte es algo universal. It's spread to all men. Ha pasado a todos los hombres. Why? Because it says all sinned. ¿Por qué? Porque dice todos pecaron. Now, some understand this to mean Algunos piensan que esto significa that all have committed acts of sin. que todos han cometido actos de pecado. Now, would that be true? ¿Es verdad esto? Yes, we all Sí, sin. por supuesto, todos hemos pecado. And some understand this to mean Y algunos piensan que esto significa that all are born with a sin nature. que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. And that's certainly true. Y también esto es verdad. But is this what the Pero this passage is teaching? ¿Es esto lo que el pasaje está nos enseñando? No, and some understand this to mean Algunos piensan que esto significa that all have sinned, que todos han pecado, is that Adam, as the head of the human race, que Adán, como la cabeza de la raza humana, the representative of the human o race, el representante de toda la raza humana, sinned on behalf of the whole entire human race. pecó por toda la raza humana. And that interpretation seems to best fit the context of this En passage. nombre de o por parte de. Y esta interpretación yo pienso, es lo mejor. Now, there are three ways that the word sin is used in the Bible. Hay tres tipos de pecado en la Biblia. And most are familiar with the acts of personal sin. Y la mayoría de nosotros entendemos el pecado personal. These are those things that we do every day, Estas son las cosas que hacemos cada día. the things that we do that are contrary to the Word of God. Las cosas que hacemos que son contrarios a la palabra de Dios. And many people are also familiar with the concept of inherent sin. Y también muchas personas conocen el pecado inherente, As we have inherited a sin nature. porque hemos heredado una naturaleza pecaminosa. In fact, I believe the one irrefutable proof of the Scriptures De hecho, yo pienso que una prueba irrefutable de las Escrituras is that all the people on earth have a sin nature. es que cada persona en el mundo tienen una naturaleza Right? pecaminosa. Just turn on the news and you'll see it. Solamente necesitamos ver la televisión y las noticias para verificar esto. But now many believers don't
know that many believers don't realize that we're sinners by imputation. Pero muchas personas no conocen que somos pecadores por imputación. And that's what Paul's talking about here in verse 12. Y esto es lo que Pablo está diciendo en versículo 12 de Romanos 5. And the word impute means to put to one's account. Y la palabra imputación significa poner algo en la cuenta de una persona. And so because of Adam's sin, Y por el pecado de Adán, it was put to all of our accounts. este pecado fue puesto a la cuenta de cada In nosotros. fact, just to be clear, so here's sin by inherent sin, Aquí vemos el pecado heredado, because Adam was created and he had porque kids and he Adán had fue kids and he creado, had pero kids. él tenía hijos y nietos, And ultimately here we y are. finalmente aquí estamos And nosotros. so we've all inherited a sin nature. Entonces hemos heredado una naturaleza pecaminosa. But see, we've also had the sin nature imputed to us. Pero además tenemos la naturaleza pecaminosa imputado. As Adam, as the representative of the human race, Porque sinned, Adán, como el representante de toda la raza humana, and that has been él pecó imputed to y every fue imputado person on a planet cada Earth, persona en la including planeta us. Tierra, inclusive nosotros. No. And now some people say, well, is that fair? ¿Es justo esto? Algunos pueden decir. Well, you'll have to take that up with God, Ustedes van a necesitar hablar con Dios but it is a fact of the de Scripture. este asunto. And this Pero es un hecho de la Escritura. And this we know about God. Y sabemos esto de Dios. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. See, God is an impartial judge. Porque Dios es un juez imparcial. And by identifying the whole human race as in Adam, Y cuando identificamos toda la raza humana, And when como si Adam's- fuera en Adán, and when Adam sinned, y cuando Adán pecó, his sin was charged to your account and my account. su pecado fue puesto a tu cuenta y a mi cuenta. And so God equally condemned every person on earth Y entonces Dios ha condenado cada persona en la tierra igualmente, because God is fair. porque Dios es justo. And this really brings forth this concept of federal headship. Y por lo tanto vemos más, en una manera más clara esta idea de la cabeza federal, And that I was trying to show by way of illustration in my introduction. que yo también estaba tratando de mostrar en mi introducción. And that Adam's one act Que este acto singular que Adán hizo had devastating effects on all humanity. tenía efectos terribles a toda la raza humana. Now, what about before the law? ¿Y qué hay antes de la ley? Because you might say, well, Adam and his children, they weren't under the law. Uno puede decir, bueno, Adán y sus hijos, ellos no estuvieron bajo la ley. Now, how could they be held accountable without a law like the Mosaic law that we're familiar with? ¿Cómo es posible que ellos puedan dar cuenta cuando ellos no tenían la ley, como la ley que nosotros conocemos? Let's look at verses 13 and 14. Vamos a ver Romanos 5, 13 y 14. Romanos 5, 13 y 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Now, did people die from Adam until Moses? ¿Las personas murieron desde Adán hasta Moisés? Absolutely. Absolutamente. And did people die because they violated a written law like the Ten Commandments? ¿Y las personas murieron porque violaron una ley escrita como los 10 mandamientos? No, people lived under conscience then, No, la gente vivía bajo la conciencia and they died because they were in Adam. y murieron porque estaban en Adán. In fact, this word transgression right here Esta palabra transgresión en versículo 14 really refers to the overstepping of a boundary.
se refiere al concepto de sobrepasar un límite. And the law just created a specific boundary. Y la ley creó un límite específico. But before the law, there was consequences for sin. Pero antes de la ley habían consecuencias por el pecado. So now we've looked at our identification with Adam. Ahora hemos visto nuestra identificación con Adán. And frankly, it's not a very good identification to have. Y francamente no es una muy buena identificación que tenemos. But thank the Father for his Son, Jesus Christ. Pero gracias al Padre por su Hijo Jesucristo. And for the believer, we're going to see the contrast between Adam and Jesus Christ. Y por el creyente vamos a ver el contraste entre Adán y Jesucristo. As we look at the provider of justification, Porque vamos a ver más el proveedor de la and justificación it comes through Jesus Christ. y la provisión a través de Cristo. So now we're going to look at a contrast. Entonces, la Biblia establece un contraste que vamos a ver. El contraste existe entre dos cabezas, Adán versus Cristo. Adán versus Cristo. Dos cabezas. And to see this, let's look at verse 15. Y vamos a ver esto en versículo 15. Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. See, Adam is associated with the offense. Porque Adán está asociado con el ofenso. And remember, offense means a deviation from the right path. Y recuerden que un ofenso significa desviar de un camino. And Jesus Christ is associated with the gift. Y Jesucristo está asociado con un don. It's a free gift. Y es un don y es algo gratuito. It cost you nothing No nos va a costar nada. because it was paid for by Jesus Porque fue Christ. pagado por Jesucristo. And so here we have a contrast. Entonces aquí tenemos un contraste. What else can we know about this ¿Y qué más contrast? podemos ver de este contraste? Se centra en dos actos, la única ofensa de Adán versus la única muerte física de Cristo por muchas transgresiones. Se centra en dos actos, la única ofensa de Adán versus la única muerte física de Cristo por muchas transgresiones. And what now is the result of either one act or the other? ¿Y cuál es el resultado de un acto o el otro? El contraste. Este produjo dos resultados, condenación merecida versus el regalo gratuito no merecido, la justificación. Esto produjo dos resultados, condenación merecida versus el regalo gratuito no merecido o la justificación. I'll give you just a second in case you're writing these Vamos a answers down on your darles un handout. momento para escribir las respuestas en sus notas. But to see the results here, we'll read verse 16. Pero para ver los resultados vamos a leer versículo 16. Romanos 5:16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. So notice we have judgment, I hope this is the right Noten word, que aquí tenemos un juicio which came from Adam's one act of sin, que vino a causa de un solo pecado de Adán which results in y condemnation. el resultado es la condenación. But then we have the free gift Pero también tenemos el don because of the algo work of Jesus Christ, gratuito por la obra de Jesucristo. which results in Y el justification. resultado es la justificación. And again, justification Y means to be declared La righteous. justificación significa ser declarado justo. Now, Paul goes on to clarify this even a little bit further. Pablo continúa clarificando esto aún más. El contraste, esto involucra dos realidades, el pecado, el reinado de la muerte, versus la gracia, el reinado de la justicia. Esta involucra dos realidades, el pecado, el reinado de la muerte, versus la gracia, el reinado
de la justicia. And just giving you a second here to write Otra these vez un down. momento para escribirlos para aquellos que han descargado las notas de la internet. In de la fact, internet. if you ever don't get all the answers from one of these lessons, and you would like those, Y si ustedes no pueden escribir todas las respuestas, maybe just email the church and we can make sure you get a copy of the filled-in answers, because we want you to have the answers. queremos que ustedes tengan las respuestas, pueden quizás escribirnos. But let's read verse 17 here. Versículo 17. Romanos 5:17. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Now, don't think that because Jesus Christ died for every person, that every person is saved, or automatically saved. Aunque Jesucristo murió por cada persona, esto no significa que cada persona va a ser salvo o es salvo, Because that's not true. porque esto no es verdad. Because notice in verse 17 here, Porque noten el versículo 17 aquí, it says, those that receive. dice los que reciben, See, a person has to receive the free gift. o sea que una persona necesita recibir el don Because gratuito, Christ paid for all the sins of the world. porque Cristo pagó por todos los pecados del mundo. And the free gift is offered, Y el don, el regalo gratuito, nos está siendo ofrecido. but you and I have to receive it in order to possess it. Pero tú y yo necesitamos recibirlo para poseerlo. Now, let's notice a comparison here. Vamos a ver una comparación. Verse 18. Aquí en versículo 18. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. So again, here we have a comparison. Otra vez tenemos una comparación. Read number 2 and then A. Hay algunas comparaciones establecidas con respecto a dos hombres, Adán y Cristo. Con respecto a dos hombres, Adán y Cristo. So we have two men, Adam and Tenemos Jesus dos hombres, Christ. Adán y Cristo. And what are the results of their acts? ¿Y cuáles son los resultados de sus actos? B. Con respecto a los resultados de un acto único, vino a todos los hombres. Con respecto a los resultados de un acto único, vino a todos los hombres. And again, I want you to understand Y queremos que ustedes entiendan at the point we're trying to get across in this passage que el punto que queremos hacer en este pasaje is that the act of one man es que el acto de un solo hombre results in, is extended to all men. bueno, viene a todo hombre. In fact, let's read the first part of verse 19, just the underlined part. Versículo 19, la parte destacada. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. And so what are the effects here? We know it. Entonces, ¿cuáles son los efectos que vemos? Con respecto a los efectos de un acto único, los muchos. So it affected many. Afectó muchas personas. And so many have been made sinners. Entonces, muchos fueron constituidos pecadores. And how many? ¿Y cuántos? Well, everyone. Cada persona, toda persona. Everyone has been made a sinner by one man's disobedience. Toda persona ahora es un pecador debido a la desobediencia de una persona. You know, and as I was meditating on this, Cuando yo estaba pensando o meditando en esto, I can't help but wonder what the conversations will be like with Adam when we meet him in heaven. estaba pensando de cómo van a ser las conversaciones con Adán cuando lo conocemos en el cielo. Because obviously by there we won't hold no grudges or be mad at Adam. Bueno, cuando llegamos es probable que no vamos a estar enojados con Adán, But no doubt Adam's decision had an unbelievable effect on man. pero es verdad que la decisión de Adán
Adán tenía un efecto tremendo en la raza humana. And we'll all be, I'm trying to think of the word. We'll all be thanking God for His grace no matter what. Y todos vamos a dar gracias a Dios y ser agradecidos a Dios por su gracia, no importa qué otras cosas hemos visto. But let's look at the contrast here in verse 19. Vamos a ver el contraste aquí en Romanos 5:19, You can just read the underline. en la parte subrayada. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. And so by the obedience of Jesus Christ Entonces, por la obediencia de Jesucristo and His willingness to go to the cross y que Él fue dispuesto a ir a la cruz voluntariamente and pay for the sins of y the pagar world, por todos los pecados del mundo, many were made righteous. muchos serán constituidos justos. Now again, how many? ¿Cuántos? Everyone who receives Him will be made Toda righteous. persona que lo reciba va a ser hecho justo. Now, what are some practical ramifications of this passage? ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas de este pasaje? First, what about the law? ¿Y qué de la ley? Let's look at verse 20 here. Vamos a ver Romanos 5:20. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Now, this is very interesting. Este es muy interesante. The law came alongside people not to prevent sin, La ley vino no para prevenir el pecado, but to provoke sin. sino para provocar o causar el pecado. In fact, when the law says don't do that, Porque cuando la ley dice no lo hagas, our sin nature says watch me. nuestra naturaleza pecaminosa dice mírame. In fact, I still remember when my daughter was about 3 years old. Yo recuerdo cuando mi hijo tenía 3 años. You know, we have a remote that turns our TV on and off. Tenemos un remoto para nuestra televisión. And I told her, I said, do not touch that remote. Yo le dije a ella, no toques este remoto. And she stood there and looked at me, Y ella me miró, And that- me estaba mirando. and that hand just slowly went over to the Y la remote. mano pasó por el remoto. And she touched the remote, Y ella tocó el remoto. even though I told her not to. Aunque la dije, no la toques. Because the law provokes sin. Porque la ley provoca el pecado. In fact, if you're a pastor out there and you want to provoke sin in your church, Si usted es pastor y quiere provocar el pecado en su iglesia, just teach the law. ustedes deben entonces enseñar la ley Because una y otra vez. According to this verse, that's exactly what will happen. Porque según este versículo, este es exactamente lo que va a pasar. Point B. Punto B. What about God's grace? Oh. ¿Y qué de la gracia de Dios? Let's look at the second part of verse 20. La segunda parte de versículo I can 20. read the whole thing so they get the contrast. Okay. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. See, while the law is provoking our sin nature, Porque aunque la ley está provocando nuestra naturaleza pecaminosa, God's grace is there in superabundance. la gracia de Dios está sobreabundando. In fact, there is no sin that we could ever commit Porque no hay cualquier pecado que podemos cometer, that can outsin the grace of God. en que podemos pecar más allá de la gracia de Dios. In fact, no matter how much we sin, No importa cuánto pequemos, God's grace abounds much more. la gracia de Dios sobreabunda. In fact, God's amazing grace is always available to us. La gracia maravillosa de Dios siempre está disponible para nosotros. In fact, we saw in the middle of chapter 15, Hemos visto en or excuse me, verse capítulo 15, en versículo 15 and verse 17, y en versículo 17 and verse 20, y en versículo 20 and we see it right here in verse y lo 21. vemos aquí en versículo 21 también. Romanos 5:21. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo,
Señor nuestro. Now, this passage that we've just looked at, Este pasaje que acabamos de estudiar, it introduces the concept of identification truth. este introduce las verdades de la identificación. And this is very important Y este es de suma importancia, because it's going to connect the first 5 chapters of Romans porque enlaza Romanos 1 a 5 with Romans 6, 7, and 8. con Romanos 6, 7 y 8. But this passage explains why mankind is under the dominion of sin. Este pasaje nos explica por qué la humanidad está bajo el dominio del pecado. And it also prepares us for the upcoming truths of our identification with Christ. También nos prepara para las verdades que provienen de nuestra identificación con Cristo. And so you don't want to turn off after this study Entonces, ustedes van a querer seguir con los estudios, because the key to the Christian life is understanding your position. porque la clave de la vida cristiana es entender nuestra posición en Cristo. And we're going to begin to unroll that in Romans chapter 6 and forward. Y en Romanos 6, 7, 8 y adelante vamos a desarrollar este tema. See, when a person is in Jesus Christ, Porque cuando una persona está en Jesucristo, they have a freedom from the sin nature. ellos tienen una libertad de la naturaleza And although pecaminosa. the sin nature reigns in death, that's its realm, Y aunque la naturaleza pecaminosa reine en la muerte, este es su realmo natural, it does not have to reign in the life of a believer. la naturaleza pecaminosa no necesita reinar en la vida de un creyente. In fact, we'll see in Romans chapter 6 De hecho, vamos a ver en Romanos 6 that God desires that grace reign in your life. que Dios desea que la gracia reine As en we- nuestras vidas As we enjoy our relationship with Jesus y Christ. que nosotros disfrutamos nuestra relación con Jesucristo. See, as a believer, you've been saved from sin's penalty. Porque como creyente, usted ha sido salvo de la pena del pecado. That happened the moment you trusted Jesus Christ as your Savior. Esto sucedió en el momento que usted creó en Jesucristo como su Salvador. And now God wants you to be saved moment by Y moment ahora Dios quiere que seamos salvos momento tras momento from the power of sin in your del life poder de la del pecado en nuestras vidas. until the day you go home to be with Hasta the el Lord. día que vamos a estar con el Señor en el cielo. And this is all by God's amazing Y grace. todo esto es por la gracia maravillosa de Dios. But this is only true for those who have received Pero Jesus Christ as their Esto Savior. solamente es verdad para las personas que han recibido a Jesucristo como In su fact, what Salvador. about you? ¿Y qué de usted? Are you in Adam ¿Usted está en Adán or are you in Jesus o Christ? está en Jesucristo? If you have not placed your faith in Jesus Christ, Si no ha puesto su fe en Jesucristo, understanding that He paid for all your sins, con el entendimiento que Él ha pagado por todos tus pecados. and that by believing Him you can Y receive the gift of cuando eternal life. nosotros creamos en Él, podemos recibir la vida eterna. You know what? You can do that right now. Usted puede hacer esto ahora mismo. Just place your faith in Jesus Puede Christ. poner su fe en Jesucristo. And at the moment you do that, Y en el momento que lo haga, you can go from being in Adam to in Jesus puede Christ. ser trasladado de estar en Adán a en Cristo. And that's available to us all by God's amazing Y este grace. es disponible a todos nosotros por la gracia maravillosa de Dios. Let's pray. Oremos.